Cuando Guy Fawkes subió esos escalones de madera el 31 de enero de 1606, llevaba consigo un secreto. Eso le ahorraría experimentar una de las formas de ejecución más bárbaras de la historia. Lo que ocurrió después se volvió legendario, pero el verdadero horror de lo que le esperaba y de lo que escapó por poco sigue siendo uno de los más escalofriantes. Capítulos en los anales de la justicia inglesa. El hombre cuyo nombre recordamos. Cada 5 de noviembre estaba destinado a una muerte tan brutal que incluso los verdugos más empedernidos lo describirían más tarde como inhumano. La mayoría de la gente conoce a Guy Fawkes como el hombre detrás de la máscara de Guy Fawkes, el símbolo de rebelión popularizada por la cultura moderna, pero la verdadera historia de su final. Los momentos revelan un nivel de crueldad que la mayoría de las mentes luchan por comprender. La ejecución planeada para Fawkes no se trataba simplemente de terminar con una vida, se trataba de enviando un mensaje a través de una agonía metódica y prolongada que haría eco a través de durante generaciones. El cadalso que esperaba a Fawkes en el antiguo patio del Palacio de Londres ha sido construido específicamente para el máximo sufrimiento. Cada viga, cada cuerda, cada herramienta había sido cuidadosamente seleccionada para garantizar que su muerte se desarrollara en etapas, cada una más insoportable que la anterior. Por último, la multitud que se reunió esa fría mañana de enero esperaba presenciar horas de tortura sistemática, un espectáculo que serviría tanto de entretenimiento. Y advirtiendo que lo que presenciaron en cambio fue un momento de coraje desesperado que robó a la corona su propósito. La demostración del poder absoluto, el acto final de las bifurcaciones, negaría al rey Jaime y el satisfacción de una muerte lenta y agonizante, pero también consolidaría su lugar en la historia como un hombre que eligió su propio final en lugar de someterse a la crueldad calculada de la justicia de Tudor. El verdadero horror de la ejecución prevista de Guy Fawkes va mucho más allá de lo que la mayoría de los libros de historia se atreven a describir. El método prescrito por la ley para la traición no era simplemente brutal, sino que fue diseñado por mentes que habían estudiado la anatomía y la psicología humana para infligir el máximo sufrimiento. Mientras mantenemos a la víctima consciente el mayor tiempo posible para comprender el alcance total de lo que enfrentó Fawkes, debemos un viaje de regreso a una época en la que la ejecución pública se consideraba justicia y entretenimiento, donde la línea entre la ley y la tortura había sido deliberadamente trazada, borrado, y donde la autoridad de la corona se mantuvo mediante exhibiciones de crueldad inimaginable en Inglaterra. El 6005 era un polvorín de tensión religiosa donde los católicos vivían bajo la constante sospecha y el gobierno protestante exigían lealtad absoluta al rey Jaime y había ascendido al trono apenas 2 años antes, heredando un reino donde la identidad religiosa determinaba no solo posición social, sino la supervivencia misma. La conspiración de la pólvora surgió de esto. Atmósfera de opresión concebida por hombres desesperados que veían la violencia como el único camino hacia la libertad religiosa. Para Guy Fawkes, un converso católico de Yorkshire, ya había demostrado su compromiso con la causa al luchar por la España católica en los Países Bajos, y su experiencia militar lo hizo invaluable para los conspiradores, pero también selló su destino cuando la trama se desentrañó. Robert Catesby, el cerebro de la trama, había reclutado a Fawkes específicamente por su conocimiento de explosivos y su disposición a morir por la causa. El plan era audaz. Su alcance: 36 barriles de pólvora, suficientes para reducir la Cámara de los Lores a escombros. Y matar al rey Jaime y a su familia y a prácticamente toda la nobleza protestante. En una sola explosión devastadora, la explosión se habría escuchado en todo el país. Londres señala el inicio de un levantamiento católico que los conspiradores se creía que restauraría la autoridad papal en Inglaterra, pero el descubrimiento del complot el 5 de noviembre de 1605 transformó lo que podría haber sido una revolución exitosa en una pesadilla. Se encontraron tenedores de interrogatorio y tortura en el sótano debajo del Parlamento.
Rodeado de suficientes explosivos para arrasar varios bloques de la ciudad, su captura se establece en poner en movimiento una maquinaria de justicia que se había perfeccionado durante siglos para romper. Tanto en cuerpo como en espíritu, el interrogatorio de Guy Fawkes comenzó inmediatamente empleando métodos que los experimentados torturadores de la Torre de Londres habían perfeccionado a través de décadas de práctica en el potro. La hija del carroñero y las esposas se emplearon sistemáticamente en cada sesión diseñadas para extraer no solo confesiones, pero los nombres de los conspiradores y el alcance total de la red católica del rey. Jaime II autorizó personalmente el uso de las torturas más suaves. Primero una frase. Esto revela la naturaleza calculada del interrogatorio de Tutor. La progresión de una tortura más leve a una más severa fue diseñado deliberadamente para romper gradualmente a los prisioneros mientras los mantiene conscientes y lo suficientemente coherentes para proporcionar un servicio útil. Información. Durante días Fawkes soportó esta destrucción sistemática de su cuerpo. La firma en las confesiones se volvía cada vez más temblorosa a medida que sus manos estaban destrozadas por las repetidas sesiones en él. El análisis de las pruebas físicas de su tortura conservadas en los documentos de los archivos nacionales cuenta una historia de brutalidad metódica que continuó hasta la fecha de su ejecución. La sentencia de ahorcamiento, descuartizamiento y descuartizamiento representaba el pináculo de la crueldad judicial en el derecho inglés reservado exclusivamente por el delito de alta traición. Esto no fue simplemente una ejecución. Era un ritual de destrucción cuidadosamente coreografiado que podía llevar horas. Completamente diseñado para demostrar el poder absoluto de la corona sobre la vida y la muerte. Y la dignidad humana. El proceso comenzó con la víctima siendo arrastrada a través del calle sobre una valla, un marco de madera que aseguraba la máxima humillación mientras impidiendo que los condenados caminaran hacia la muerte con algún atisbo de dignidad, los ásperos adoquines. Desgarrar la ropa y la piel mientras multitudes burlonas arrojaban al traidor con suciedad y piedras, iniciando la degradación pública que culminaría en el cadalso al llegar al lugar de la ejecución. La víctima sería parcialmente colgada, suspendida por el cuello el tiempo suficiente para comenzar a asfixiarse, pero no lo suficiente. Perder el conocimiento o morir. La habilidad del verdugo residía en calcular el momento preciso para cortar la cuerda, asegurando que la víctima permaneciera despierta y consciente de los horrores que siguieron. La fase de dibujo implicaba la retirada sistemática de la ropa de la víctima seguida de la apertura del abdomen mientras, con el corazón aún latiendo, el verdugo metía la mano en la cavidad corporal y extraía los intestinos, a menudo quemándolos ante los ojos de la víctima. Relatos contemporáneos. Describe a las víctimas que permanecieron conscientes durante todo este proceso, y sus gritos resonaron entre la multitud como si fueran suyos. Los cuerpos fueron desmantelados metódicamente. El descuartizamiento que siguió fue igualmente calculado en su crueldad. 4 caballos se sujetaban a las extremidades de la víctima, pero el desmembramiento real generalmente se realizaba con hachas y cuchillos. Las articulaciones humanas demostraron ser notablemente resistentes a ser destrozadas por el verdugo. Cortaría huesos y tendones mientras el corazón de la víctima seguía latiendo para asegurar que se mantuviera la conciencia. Mientras fuese anatómicamente posible, la indignidad final implicó al público. Exhibición de la cabeza cortada y partes del cuerpo típicamente clavadas en picas y exhibido en lugares estratégicos por todo Londres. El puente de Londres se convirtió en una galería grotesca de cabezas en descomposición. Recordatorio constante a todos los fallecidos sobre las consecuencias de oponerse a la corona. Este método de ejecución se había perfeccionado a lo largo de siglos, con cada elemento diseñado para maximizar la agonía física y el terror psicológico. Las multitudes que se reunieron para presenciar estos espectáculos no solo buscaban entretenimiento. Estaban participando en un ritual de afirmación de la autoridad real donde la destrucción del cuerpo humano sirvió como metáfora del poder absoluto del Estado. La Torre de Londres en 6005 fue más que una fortaleza,
Era una instalación sofisticada para extraer confesiones quebrantando la voluntad humana y preparando a los prisioneros para la ejecución pública. Las cámaras de tortura alojadas dentro de sus paredes contenían instrumentos de sufrimiento que se habían perfeccionado a través de siglos de uso, cada uno diseñado para infligir tipos específicos de dolor mientras se mantenía a las víctimas. Consciente y coherente, el rack, quizás el más infame de estos dispositivos, fue una máquina engañosamente simple que podría dislocar todas las articulaciones del cuerpo humano. A través de un estiramiento gradual, las víctimas fueron atadas al marco de madera por las muñecas y los tobillos y luego tiradas lentamente. Aparte de un sistema de poleas y palancas, el proceso comenzó con una leve molestia, progresando a través de un dolor cada vez más severo a medida que los ligamentos se estiraban, las articulaciones se separaban y, finalmente, los huesos comenzaron a. El chico Fork soportó varias sesiones en el potro, cada uno cuidadosamente calibrado para extraer la máxima información mientras lo mantenía con vida. Su eventual ejecución pública, los registros de la torre se conservan en meticuloso documentar detalladamente la progresión de su deterioro físico inicial. La firma, audaz y segura, se deterioró gradualmente hasta volverse apenas legible. Arañazos mientras sus manos eran sistemáticamente destruidas. La hija del carroñero, otro dispositivo favorito de los torturadores de la torre, trabajaban en sentido inverso al potro, comprimiendo el cuerpo de la víctima. Un espacio cada vez más pequeño hasta que las costillas crujieron y la respiración se volvió casi imposible. Este instrumento era particularmente eficaz para quebrantar la voluntad de los prisioneros que inicialmente habían sido. Resistieron los tormentos del estiramiento del potro. Las esposas proporcionaron una forma más sutil de tortura, suspendiendo a las víctimas de las muñecas durante horas o días seguidos. El peso del cuerpo dislocó gradualmente los hombros y las muñecas mientras la circulación. Fueron cortados hasta las manos y los brazos. Los prisioneros sometidos a un encadenamiento prolongado a menudo sufrían nervios permanentes daño, perdiendo el uso de sus manos incluso si sobrevivieron a su eventual ejecución. Los torturadores de la torre eran profesionales cualificados que entendían anatomía humana con precisión quirúrgica, sabían exactamente cuánta presión aplicar, cuánto tiempo mantener la tensión y cuándo permitir breves respiros para prevenir inconsciencia. Su objetivo no era simplemente infligir dolor, era romper el espíritu humano mientras se mantenía suficiente integridad física para garantizar que la víctima aún pudiera proporcionar información útil. Entre las sesiones de tortura, los prisioneros eran devueltos a celdas diseñadas para evitar su recuperación en espacios estrechos y sin calefacción. Combinado con un mínimo de comida y agua, garantizaba que cada día trajera consigo nueva debilidad y desesperación psicológica. El impacto de saber que cada amanecer podría traer otra sesión de destrucción metódica era a menudo mayor, más eficaz que la propia tortura física de la mañana de enero. El día 31 de junio de 1966 amaneció gris y frío, con escarcha cubriendo los adoquines de las calles de Londres. Guy Fawkes se despertó en su celda de la torre sabiendo que este día terminaría con su muerte, pero la forma de que la muerte seguía siendo una fuente de temor que había atormentado sus noches de insomnio desde que dictó la sentencia. La construcción se había escuchado durante días mientras los carpinteros erigían el andamio que serviría como escenario para su prolongada agonía. La procesión desde la torre hasta el antiguo patio del palacio fue diseñada como un acto final de humillación pública. Se bifurca junto con sus compañeros conspiradores. Thomas Vintor, Ambrose Rockwell y Robert Keyes fueron arrastrados por las calles con vallas. Sus cuerpos ya estaban debilitadas por meses de tortura y prisión. Las multitudes que se alineaban a lo largo de la ruta estaban de humor festivo. La ocasión, como una combinación de justicia y entretenimiento en el antiguo patio del palacio, se ha transformado en un anfiteatro de la muerte, con el cadalso posicionado para proporcionar una visión óptima de la. Miles de espectadores se habían reunido para presenciar la ejecución. La estructura en sí era una obra maestra de cálculo,
Crueldad construida más alta de lo habitual para garantizar que cada persona en la multitud podía ver claramente el sufrimiento que se desarrollaría en las próximas horas. El verdugo, un hombre cuya identidad era cuidadosamente oculto tras una capucha negra, había preparado sus herramientas con profesionalismo. Precisión, la soga se colocó exactamente a la altura correcta para garantizar estrangulamiento parcial sin muerte inmediata. Los cuchillos fueron afilados para agudeza quirúrgica diseñada para cortar la carne humana con mínima resistencia al fuego para quemarla. Los intestinos habían sido cuidadosamente cuidados para asegurar la temperatura adecuada para obtener el máximo humo y llamas como el primero de los. Los conspiradores se preparaban para la ejecución y la multitud cayó en un silencio expectante. El ritual de colgar, dibujar y descuartizar se había vuelto tan familiar para el público londinense que sabían exactamente qué esperar del colgante parcial, del talado mientras aún está vivo. Apertura del abdomen, extracción y quema de los intestinos y, finalmente, descuartizamiento del cuerpo aún vivo. Guy Fawkes observó cómo sus compañeros soportaban sus muertes prescritas cada ejecución después del mismo horror. El patrón Thomas Wendell fue el primero en morir, sus gritos resonaron en el patio. Mientras el verdugo desmantelaba metódicamente su cuerpo, Ambrose Rookwood siguió a Robert Keyes en cada muerte, sirviendo como un adelanto de lo que le esperaba a Fawkes como la víctima final de la multitud. La atención ahora se centraba completamente en Guy Fawkes mientras lo llevaban al cadalso. Sus piernas, debilitadas por meses de tortura, apenas soportaban su peso. Subió los escalones de madera. El verdugo comenzó sus preparativos finales ajustando la soga y la posición de la víctima para un efecto óptimo, pero ¿qué pasó después? Transformaría una ejecución rutinaria en un momento de desafío legendario como Guy Fawkes permaneció en el borde del cadalso ante el horror total de su destino. Extendido ante él como un mapa de carreteras de agonía, había presenciado la destrucción sistemática de sus tres compañeros. Escuchó sus gritos y olió el humo de sus intestinos quemados, el conocimiento de que estaba destinado a el mismo desmembramiento metódico. Mientras estaba consciente, creó un momento de desesperación cristalina que definir su lugar en la historia. La rutina del verdugo estaba bien establecida y era familiar. La soga se colocará alrededor del cuello de Fawkes en una posición cuidadosa para asegurar un estrangulamiento parcial sin pérdida de conciencia. Se le permitiría colgar el tiempo suficiente para comenzar a asfixiarse. Su rostro se pondría morado a medida que le cortaron el oxígeno, pero no lo suficiente como para concederle la misericordia de la muerte o la inconsciencia en ese momento de final. Preparación con la multitud en silencio anticipando y el verdugo extendiendo la mano hacia la soga. Guy Fawkes hizo una decisión que resonaría a través de los siglos en lugar de someterse al ritual prescrito de tortura que él convocó. Lo que le quedaba de fuerza y saltó del cadalso, su cuerpo cayendo en picado hacia los adoquines de abajo con la fuerza suficiente para asegurar que su cuello se rompiera con el impacto. El jadeo de sorpresa de la multitud rápidamente se convirtió en murmullos de decepción al darse cuenta de que les habían robado el entretenimiento esperado por el verdugo entrenado en la precisa coreografía de la tortura judicial. Lo encontró frente a una situación sin precedentes. Su víctima yacía inmóvil en el suelo, con el cuello torcido en un ángulo antinatural, ya muerto por él. El impacto de su caída, el salto desesperado de las horquillas, había logrado lo que meses de tortura no pudieron, había recuperado el control de su muerte lejos de la corona y sus representantes al elegir morir por su propia acción, en lugar de someterse al ritual prescrito, había logrado una forma de victoria que trascendió su destrucción física. El hombre que no había logrado la explosión del Parlamento había logrado negar al rey Jaime II la satisfacción de una muerte lenta y agonizante. El ahorcamiento, el dibujo y el descuartizamiento habían sido prescritos por ley y la ley sería satisfecho. Lo que siguió fue una espantosa pantomima de ejecución como el verdugo llevó a cabo el desmembramiento prescrito en el cadáver sin vida de Fawkes.
La multitud observó fascinada cómo el verdugo abría el abdomen de Forks y le quitaron los intestinos quemándolos según el ritual prescrito, y el descuartizamiento procedió como estaba previsto con hachas y cuchillos que separan las extremidades del torso, pero el elemento esencial, el sufrimiento consciente de la víctima, había sido negado por Forks durante la ejecución. Acto final de desafío a los miles de espectadores que se habían reunido en Old Palace Yard. Esa mañana de enero representaba una muestra representativa de la sociedad londinense, desde comerciantes adinerados hasta pagó precios elevados por las mejores posiciones de visualización a los trabajadores comunes que habían llegado antes del amanecer para asegurar su lugar entre la multitud. Su reacción ante el salto inesperado de Forks reveló la compleja relación entre el entretenimiento de la justicia y el espectáculo público en los relatos contemporáneos de la Inglaterra de principios del siglo XVII describen un momento inicial de silencio atónito mientras la multitud procesaba lo que habían presenciado, lo esperado. Horas de tortura sistemática se habían reducido a un único momento decisivo, muchas. Los espectadores se sintieron engañados por el entretenimiento que habían venido a ver, mientras que otros expresaron una admiración a regañadientes por el coraje de Forks al elegir su propia muerte en lugar de someterse a una agonía prolongada. Panfletos publicados en los días posteriores a la ejecución capturan las emociones encontradas de quienes presenciaron el evento. Algunos escritores condenó el acto final de Forks como una muestra de cobardía, argumentando que un verdadero el penitente habría aceptado su castigo como la voluntad de Dios. Otros vieron en su salto una demostración de lo mismo. El coraje que lo había llevado a participar en la conspiración de la pólvora, un acto final de desafío contra la autoridad veneciana. El embajador Niccolò Molen escribió al doge describiendo la ejecución como una espectáculo que conmovió hasta los corazones más duros a compadecerse de su diplomático. La correspondencia revela que incluso entre la comunidad internacional Forks, los momentos finales fueron vistos como una demostración de dignidad humana frente a la crueldad sistemática de los religiosos. Los comentaristas tuvieron dificultades para ubicar el suicidio de Forks en el contexto de la fe cristiana. Los simpatizantes católicos vieron su muerte como un martirio, mientras que los protestantes, los ministros lo condenaron como un pecado final que aseguró su condenación. Los debates teológicos continuarían durante décadas y cada bando reclamaría la soberanía de Forks. Acto final como validación de su propia perspectiva religiosa a la económica. El impacto de la ejecución fue inmediato y medible. Los vendedores ambulantes que se habían preparado para un espectáculo que duraría todo el día encontraron ellos mismos con exceso de comida y bebida, mientras los propietarios de las plataformas de observación descubrieron que los clientes decepcionados exigían reembolsos parciales que la industria de la ejecución construyó alrededor de la asunción de un sufrimiento prolongado tuvo que adaptarse a una nueva realidad donde los condenados, los prisioneros, podrían elegir su propia palabra final para la desafiante muerte de Forks. En toda Inglaterra, en cuestión de días, los llevaron viajeros y comerciantes que habían presenciado o escuchado la ejecución. Relatos de primera mano. La historia fue creciendo a medida que se contaba, y cada relato añadía algo nuevo. Detalles sobre su valentía, sus últimas palabras o la reacción de la multitud ante él. Cuando la noticia llegó al campo, Guy Fawkes había comenzado su transformación de terrorista fracasado a rey héroe popular. La reacción de Jacobo y al último acto de desafío de Guy Fawkes fue apenas furia contenida. La elaborada ejecución había sido planeada como una demostración del poder real, un espectáculo público que serviría como advertencia a cualquiera que pudiera considerar seguir los pasos de los conspiradores. Las bifurcaciones saltaron. Transformó la exhibición cuidadosamente orquestada de autoridad absoluta de la corona en una situación embarazosa. Demostración de los límites del control real del gobierno inmediato. Respuesta centrada en controlar la narrativa que rodea la ejecución. Los relatos oficiales se difundieron rápidamente para minimizar la importancia del acto final de Fawkes, describiéndolo como un
Momento de cobardía en lugar de coraje. Los historiadores de la corte recibieron instrucciones de enfatizar la captura exitosa y castigo de los conspiradores, mientras minimizaba cualquier sugerencia de que la ejecución no se había llevado a cabo de acuerdo con planificar. Las implicaciones legales del suicidio de Forks creó desafíos sin precedentes. Para la jurisprudencia inglesa, la pena de ahorcamiento, descuartizamiento y descuartizamiento tenía. Se llevó a cabo un juicio contra su cadáver, pero aún quedan dudas sobre si realmente se hizo justicia, según los expertos legales. Se debatió si la ejecución de un cadáver cumplía los requisitos de la ley y si era necesario crear nuevas disposiciones para casos futuros en los que los presos condenados pudieran intentar fugas similares. El Parlamento respondió aprobando una nueva legislación diseñada para prevenir futuros intentos de suicidio por parte de traidores condenados. La construcción de los andamios se modificó para eliminar las oportunidades de que los prisioneros saltaran hacia la muerte mientras se colocaron guardias adicionales para contener físicamente a cualquiera que intentara seguir el ejemplo de Forks. Los cambios representaron una admisión tácita de que el gobierno había sido tomado por sorpresa por su acto final. La comunidad diplomática internacional observó con gran interés la respuesta del gobierno inglés. Los embajadores informaron a sus respectivos tribunales que la ejecución no se había llevado a cabo según lo previsto y que la autoridad de la corona había sido cuestionada incluso en el momento de su supuesto triunfo. Estos informes contribuyeron a la creciente percepción de que la justicia inglesa, si bien brutal, no era infalible. La comunidad católica de toda Europa consideró la muerte de Fox como prueba de. Circularon panfletos protestantes ingleses sobre la crueldad, que describían la naturaleza bárbara del ahorcamiento, el descuartizamiento y el descuartizamiento. Mientras que los propagandistas católicos retrataron a Forks como un mártir que había elegido la muerte. En lugar de someterse a la persecución herética, estas publicaciones fueron prohibidas en Inglaterra, pero continuaron. Cuando circularon clandestinamente, el establishment protestante respondió con su propia campaña de propaganda enfatizando la justicia del castigo a los conspiradores y la misericordia mostrada al permitirles ser ejecutados en lugar de torturados indefinidamente según los relatos oficiales. Evitamos cuidadosamente las descripciones detalladas del método de ejecución previsto, centrándose en cambio en las confesiones de los criminales y las expresiones de penitencia. La conmemoración anual de Guy Fawkes Night comenzó casi inmediatamente después del fallido complot de la pólvora, pero la celebración evolucionó significativamente a lo largo de los siglos a medida que las actitudes públicas hacia el hombre y sus métodos cambiaron. Comenzó como una simple celebración de la victoria de la corona sobre el terrorismo católico y gradualmente se transformó en algo más complejo y ambiguo. Las primeras celebraciones de la noche de Guy Fawkes eran ejercicios de triunfalismo protestante con elaboradas hogueras que representaban los fuegos del infierno. Las efigies de Guy Fawkes, esperadas por los traidores católicos, fueron quemadas con gran ceremonia. Mientras las multitudes cantaban oraciones de acción de gracias por la liberación del rey Jaime II y el Parlamento. Las celebraciones tenían como objetivo tanto reforzar la ortodoxia religiosa y política como conmemorar un acontecimiento histórico. La práctica de crear las efigies de Guy Fawkes se volvió cada vez más elaborado con el tiempo, y las comunidades compitieron para crearlo. La representación más realista o simbólicamente más poderosa del fracaso. Los niños conspiradores pasaban semanas creando sus chicos con ropa vieja, rellenas de paja, periódico u otros materiales, y luego las hacen desfilar por las calles antes de entregarlas a Las llamas hicieron que el significado religioso de la noche de Guy Fawkes comenzara a desvanecerse durante él. En el siglo XVIII, la sociedad inglesa se volvió más secular y tolerante religiosamente. La celebración pasó gradualmente de ser un ritual específicamente anticatólico a una observancia patriótica más general, haciendo hincapié en la resistencia inglesa a la influencia extranjera en lugar de la resistencia protestante a la conspiración católica.
La revolución industrial transformó la noche de Guy Fawkes de una noche principalmente rural. Celebración de un espectáculo urbano para trabajadores de fábricas y habitantes de ciudades. Abrazaron la tradición con entusiasmo viendo en la hoguera anual una rareza. Oportunidad para la celebración comunitaria y el desorden público legítimo. La incorporación de fuegos artificiales a la celebración creó nuevas oportunidades para exhibiciones espectaculares que rivalizaban con las. La conspiración original de la pólvora en su poder explosivo trajo consigo el siglo XX. Nuevas capas de significado para el caballero de Guy Fawkes a medida que los activistas políticos comenzaron a apropiarse del simbolismo del conspirador fracasado para sus propios fines. La imagen de Guy Fawkes como un hombre que se había atrevido a desafiar a la autoridad resonó en los movimientos revolucionarios de todo el mundo. Espectro político desde los republicanos irlandeses hasta los anarquistas ingleses. La transformación de Guy Fawkes de villano a antihéroe se completó a finales de siglo XX con la publicación de V de Vendetta y la posterior popularización de la máscara de Guy Fawkes como símbolo de resistencia a la autoridad. La reinterpretación moderna invirtió por completo el significado original de Guy Fawkes Nag, transformando al hombre que había sido quemado en efigie como icono de la rebelión contra la opresión. El legado de los momentos finales de Guy Fawkes se extiende mucho más allá del contexto inmediato. Contexto histórico de la guerra religiosa de principios del siglo XVII. Su decisión de elegir la muerte por tortura prolongada sentó un precedente que sería recordado e invocado por las generaciones posteriores que se enfrentaron a este problema. Opciones similares entre la sumisión y el desafío, la historia del salto de Fawkes desde el cadalso se convirtió en una piedra de toque para los debates sobre la dignidad humana frente a la crueldad institucional. Filósofos de la Ilustración como Voltaire y Czar Beccaria citaron su acto final como evidencia de la barbarie inherente a la tortura judicial, argumentando que ningún Estado tenía el derecho de infligir tal sufrimiento sistemático a cualquier individuo, independientemente de sus crímenes. La abolición del ahorcamiento, el descuartizamiento y el descuartizamiento como forma de la ejecución en 1870 marcó el fin de una era de crueldad judicial que había persistido durante siglos. Los historiadores modernos sostienen que la repulsión pública ante ejecuciones como la que se pretendía Guy Fawkes jugó un papel importante en la humanización gradual del sistema criminal. Justicia a medida que la sociedad comenzó a cuestionar si el Estado debería tener acceso ilimitado. El poder sobre el cuerpo humano, el impacto psicológico de la elección final de Fawkes continúa fascinando a los modernos. Los investigadores que estudian el comportamiento extremo bajo presión, su decisión de cometer el suicidio en lugar de sufrir una tortura prolongada ha sido analizado como un ejemplo de toma de decisiones racional en circunstancias imposibles, demostrando la capacidad humana de actuar incluso en las situaciones más desesperadas. Los debates contemporáneos sobre la tortura y los derechos humanos a menudo invocan el caso Guy Fawkes. La ejecución como ejemplo de la pendiente resbaladiza que va del castigo legítimo al. Las organizaciones de derechos humanos utilizan ejemplos históricos como este para argumentar que cualquier aceptación de la crueldad sistemática, la tortura, incluso en circunstancias extremas, conduce inevitablemente a la normalización de la brutalidad. La rehabilitación moderna de Guy Fawkes como símbolo de resistencia a la autoridad refleja cambios más amplios en cómo la sociedad ve la relación entre la conciencia individual y el poder estatal, lo que las generaciones anteriores vieron como. Los observadores modernos interpretan cada vez más el terrorismo como una respuesta legítima a la opresión religiosa y la tiranía política. En la noche anual de Guy Fawkes, las celebraciones siguen evolucionando y cada generación encuentra nuevos significados. La historia de hace 400 años, los activistas ambientales aprovechan la ocasión para protestar contra la contaminación mientras los disidentes políticos de todo tipo invocan a Fawkes nombre para justificar su propia resistencia a la autoridad. Esta continua relevancia sugiere que los temas planteados por su vida y muerte son la libertad religiosa,
La resistencia política y los límites del poder estatal siguen siendo tan relevantes hoy como estaban en 6005. La historia de la ejecución de Guy Fawkes nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia, los límites del poder estatal y la resiliencia de la dignidad humana frente a la crueldad sistemática. Su final. Saltar del cadalso representa más que un escape desesperado del dolor físico, es un testimonio a la capacidad humana de actuar, incluso en las circunstancias más limitadas. El horror de lo que aguardaba se bifurca bajo ese andamio, el desmantelamiento metódico de un cuerpo humano vivo mientras se mantenía la conciencia revela las profundidades a las que puede llegar una sociedad civilizada. Se hunde cuando la venganza se disfraza de justicia. El hecho de que tales ejecuciones se consideraban no solo legales sino necesarios para el mantenimiento del orden social, lo que demuestra con qué facilidad se cometía la brutalidad. Puede normalizarse cuando sirve a los intereses de quienes están en el poder, pero el acto final de desafío de Fawkes sugiere que la dignidad humana no se extingue fácilmente ni siquiera con los intentos más sistemáticos de deshumanización. Su elección de morir en sus propios términos en lugar de someterse al ritual prescrito de tortura representa una victoria del espíritu humano sobre la crueldad institucional, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros conservamos el poder de elegir nuestra respuesta a la evolución de Guy Fawkes de terrorista a héroe popular refleja nuestra opresión. Su propia comprensión evolutiva de la relación entre la conciencia individual y la autoridad estatal. La generación actual ha encontrado en su historia un reflejo de sus propias luchas con la resistencia al poder y el precio de la defendiendo creencias profundamente arraigadas. Los métodos de tortura y ejecución empleados contra Guy Fawkes y los compañeros conspiradores pertenecen a un capítulo oscuro de la historia humana que nos gustaría prefiero olvidar, pero hay valor en recordar estos horrores, no para celebrarlos, pero comprender con qué facilidad las sociedades pueden caer en la barbarie. Cuando el miedo y el odio prevalecen sobre la compasión y la justicia mientras encendemos nuestras hogueras. Cada 5 de noviembre y ver las chispas surgir en la oscuridad, podríamos hacerlo bien. Para recordar no solo al hombre cuyo nombre invocamos, sino también las preguntas más profundas que su historia plantea sobre el poder, la justicia y dignidad humana en un mundo donde la tortura y la crueldad sistemática no han desaparecieron pero solo cambiaron sus formas. La historia de 400 años de Guy Fawkes sigue siendo inquietantemente relevante. El verdadero horror de la ejecución prevista de Guy Fawkes no reside solo en la brutalidad física que fue planeada, sino en la aceptación casual de tal crueldad como algo normal y es necesario que su último acto de desafío nos recuerde que incluso en nuestros momentos más oscuros, momentos en los que conservamos el poder de elegir la dignidad sobre la sumisión y el coraje sobre cumplimiento y esperanza sobre la desesperación, esa elección hecha en un momento de desesperación. Las circunstancias de hace 4 siglos siguen resonando a través de la historia como un recordatorio de lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Sí,